Hermanos, vamos abriendo nuestras Biblias. Aquí primero que todo poniendo nuestros celulares en silencio. Aquí como siempre nos gusta decir en la iglesia Sunlight Miami, que este es el corazón de nuestro servicio. Que todo lo que hacemos gira a través de la predicación de la palabra, la predicación del evangelio, y este es el momento central donde nos sentamos anticipando que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y ¿qué hacemos? Es que ahora seguimos adorando a Dios. No estamos ahora pasando a un tiempo que no adoramos, nos continuamos adorando a Dios, pero ahora a través de la predicación de la palabra. Así que si usted quiere utilizar una de las Biblias de la casa, le sugiero que vaya a la página 984 o 980, 984 o 980 en las Biblias de la casa. 984 o 980, Lucas 18 del 1 al 8, Lucas 18 del 1 al 8. Hoy seguimos viendo esta serie de enseñanzas que nos están ayudando a aprender acerca del amor de Dios por los perdidos. Hemos visto varias parábolas o enseñanzas que están relacionadas con el reino de Dios. Y hoy estamos en Lucas 18, versículos del 1 al 8, nuevamente estudiando la naturaleza invertida. No quiero repetirlo una y otra vez, pero esos son los valores que vemos dentro del reino. Es mejor dar que recibir, es mejor perdonar que guardar rencor. El humilde será exaltado o enaltecido. Y vamos a ver algo similar. Vemos en esta parábola de la viuda insistente el amor de Dios por los perdidos. A lo largo de estos sermones, para los que han estado con nosotros en estas últimas semanas o meses, en estos 3 evangelios más o menos que hemos utilizado, más que todo Lucas y Mateo, podemos ver una transición. We can see a transition en el ministerio de Jesús. Cuando decimos ministerio de Jesús, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué vino a hacer Dios a través de la persona de Jesús? Eso es el ministerio. ¿Qué vino a hacer Él? Y vemos que en la mayoría, o en todo yo diría, de los evangelios, hay una transición en esa obra de Jesús. There's a transition. Y en Lucas específicamente, para los que estuvieron aquí con nosotros en la parábola la historia del buen samaritano, en el capítulo 9, versículo 51, específicamente, dice Lucas que Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Y ahí vemos, hay una transición. There's a transition after that word. Porque de ahí en adelante comenzamos a ver que se menciona que Jesús va en camino a Jerusalén. Y el que ha estado en la iglesia por mucho tiempo sabe qué le espera, ¿no? ¿Qué le esperaba en Jerusalén? Le esperaba la cruz, la semana de pasión, la resurrección y más adelante la ascensión. Pero esto es importante, es un detalle importante al acercarnos a esta parábola también, antes de que nos paremos a leerla. Por eso no le voy a pedir que se pare todavía. Pero en esta historia o parábola específicamente, Lucas nos narra unas circunstancias, o les narra a sus discípulos, más que todo, antes a ellos que a nosotros, una historia que es algo cultural que ellos pueden entender en su contexto. Vemos 2 personajes, un juez y una viuda, es lo que vamos a ver. Un juez y una viuda, a judge and a widow. Y para los oyentes de Jesús, inmediatamente al escuchar esa palabra viuda, ellos sabían que se refería a una persona que estaba dentro de una etapa de su vida que se consideraba impotente e incluso oprimida. Si usted ha leído la Biblia, y le recomiendo que lo haga, si es discípulo de Jesús, una de las etapas de la vida más difíciles y las cuales yo creo que Dios tiene un espacio especial en su corazón, es para la viuda, para el huérfano y para el extranjero. Si usted lo puede ver en toda la Biblia. Y aquí vemos el caso de una viuda. En el Medio Oriente, que es muy diferente a nuestra cultura, una mujer no podía acudir a los tribunales. No era normal, no era lo lógico. Y en este primer personaje que tenemos, que es la viuda, ella tiene toda la de perder. ¿Por qué? Primero que todo es una mujer, segundo está oprimida
El pasaje nos dice que tiene un adversario e incluso lidia con un juez injusto. Es muy probable que era una transacción monetaria, que esta persona que le debía dinero a ella no le quería pagar, porque era una viuda, era una mujer y encima de eso estaba lidiando con un juez que era injusto. Y el segundo personaje es el juez. Un personaje, como nos dice, y ahora vamos a ver en el pasaje, indiferente, inamovible, dice el pasaje. ¿Y cómo lo sabemos? Que es el versículo 2, y tengan su Biblia abierta, por favor. Dice que él no teme a Dios, que no teme a Dios. Es decir, no tiene una autoridad moral que lo guíe, no cree en una verdad absoluta, no cree en la objetividad de las verdades absolutas de Dios. Y segundo, dice que no le importa lo que la gente piense acerca de él. Incluso la palabra se puede traducir que no se avergüenza delante de la gente. Fíjense lo paradójico, ¿verdad? Es una paradoja que es un juez injusto. Es un juez que supuestamente un juez tiene que ejercitar la justicia, ¿no es así? Pero este es un juez injusto, no le importa lo que es la moralidad. Y en una cultura como es la cultura del Medio Oriente, que los estatus o el estatus social de las personas se definen en cuanto al honor o la vergüenza, que este juez no tenga vergüenza, que no sienta vergüenza, que no le dé vergüenza las decisiones que toma. Es más, yo creo que en nuestra cultura es algo así, ¿verdad? Cuando decimos no te da ni vergüenza, ¿no? Respetamos a las personas mayores, respetamos a ciertas personas dentro del estatus social, ¿no es así? Y mucho más en el contexto del Medio Oriente, que está oprimiendo a una viuda. Oye, chico, ¿no te da vergüenza? Pero él dice que no siente vergüenza. Nos dice la parábola, ¿no? Incluso en el versículo 4, él confirma, o sea, él se atribuye estas características que no me importa. Esto está correcto, mi carácter es así, no me importa y no me da vergüenza. Ahora, la pregunta que vamos a contestar junto de esta parábola para poder ver el amor de Dios entonces para con los perdidos es, ¿qué nos llevaría como discípulos, como dice el pasaje, ahora vamos a ver, elegidos? Usted puede decir, pastor, a mí no me gusta, yo no creo en la elección. Bueno, el versículo dice elegidos, eso no es, usted tiene que sacar ese pasaje de ahí porque dice los elegidos. Pero ¿qué nos puede desanimar en cuanto a la oración? ¿Qué podría llevar a un discípulo a desanimarse en la oración? Y escuché a una persona, y se lo voy a compartir con permiso de la persona, que decía que sentía que la oración era algo así. Le voy a poner una imagen. ¿Dónde está la imagen? Ahí está. Dice que es como una expendedora que a veces funciona y a veces no funciona. Que es algo como decepcionante. ¿No se han fijado en esas máquinas dispensoras que a veces no funcionan? Tú le metes dinero y no funciona. Y en ese momento que escuché que la persona dijo eso como pastor, como maestro, inmediatamente quise corregirle. Decir, no, eso es incorrecto, Dios no es así, pero tomé la decisión de déjame escuchar, porque lo que venía, o la expresión de esta persona surgía de sentimientos profundos de que Dios no es confiable, de que Dios no se preocupa tanto por mí, de que mi relación con Dios es transaccional y condicional, de que el Dios que conocemos en la iglesia no es en realidad el Dios que experimentamos en la vida real. Y creo que muchos hemos estado ahí. Yo he estado ahí. Entonces quiero mantener esa tensión, que es la realidad de las heridas que muchos hemos experimentado, el mundo quebrantado que todavía está vigente, mundo quebrantado en el que vivimos, nuestro propio pecado, la pérdida, el dolor de las personas, el sufrimiento de las personas, pero a la misma vez queremos tener en mente las verdades que nos revela esta parábola. Las verdades también del carácter del Dios a que servimos. Y el llamado desafiante de este pasaje a confiar, pero también actuar. Y al estudiar esta parábola, mis hermanos, creo que tenemos la oportunidad
y quiero que me permitan demostrarle que tenemos la oportunidad de o afirmar o cambiar de cierta manera la perspectiva que tenemos en cuanto a la oración. Y creo que ustedes también quieren ver eso. ¿Estamos de acuerdo? La posibilidad de que podamos transformar, esa posibilidad de cómo ayudarnos a persistir en la oración, porque sabemos que nos acercamos a un buen y compasivo Dios y Padre nuestro. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a leer juntos la parábola, ya con ese contexto en mente. Padre, gracias nuevamente por permitirnos tener este tiempo para adorarte, para exaltar el nombre de Jesús. Señor, ahora pedimos por la iluminación de Dios el Espíritu, para que, Señor, no sean mis palabras, que seas tú a través de este inútil siervo, que tú me hagas a mí a un lado, y sea tu palabra, Señor, que viene directamente de ti, para nosotros, para animarnos, para desafiarnos donde sea necesario, para transformar nuestras mentes, para renovar nuestras mentes y para salvar donde todavía no hay salvación, para poder ejercer la justicia suprema que el ser humano anhela y necesita, que es esa justicia divina que hemos recibido a través de la persona y la obra de Cristo Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos con el versículo 1. Por favor, tengamos en mente todo lo que hemos conversado previamente. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor a Dios, ni consideración de nadie. En ese mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, juez, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo el juez se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor Jesús diciendo en su parábola, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Hace una pregunta retórica, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Palabra de Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Amado hermano, amada iglesia, a diferencia de las demás parábolas que hemos estudiado, muchas enseñanzas en cuanto como comparación que hacen que así es, así como un juez, así es Dios, así como un siervo, así es Dios, así como un dueño de viñedo, así es Dios. Aquí está más fácil, aquí para comunicarnos Jesús lo que significa la parábola está muy clara y es la esencia de este pasaje. ¿No les pareció? Es fácil el principio y se los pongo ahí en la pantalla, que como seguidores de Jesús estamos llamados a orar y nunca rendirnos. Ese es el principio que inmediatamente se desprende porque está en el pasaje. Como seguidores de Jesús, como discípulos, podemos decir también como los escogidos, estamos llamados, si usted es un seguidor de Jesús, a orar y nunca rendirse. ¿Cuándo se puede rendir usted? Nunca rendirse. Y se lo voy a poner ahí para que vean que no es nada mío solamente. El versículo 1 comienza diciendo, Jesús contó a sus discípulos una parábola, ¿para qué? Para mostrarles que debían orar siempre. Aquí una palabra clave también es sin desanimarse. Entonces cabe la posibilidad de desanimarse. Pero nunca debemos de parar de orar. Debemos de persistir en la oración. Me encanta como lo dice la persona a la cual hice referencia la semana pasada, cuando él habla acerca, él define la esencia de orar y no rendirse. Él dice que
es hablar con Dios sobre lo que estamos haciendo juntos. Me encanta esa definición porque creo que capta la esencia relacional de la oración. ¿Qué es hablar con Dios acerca de lo que un discípulo o su elegido, su escogido está haciendo? Como dice el Padre Nuestro, que queremos juntos glorificar el nombre del Padre, que queremos exaltar el nombre del Padre, que queremos que el nombre del Padre sea santificado. ¿Y cómo es el nombre del Padre más santificado en la tierra? Él lo dice claro, a la medida que realineamos nuestras vidas con sus propósitos para que se venga su reino a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestra comunidad y se haga cada vez más su voluntad en la tierra aquí en el cielo, como en el cielo. Oramos, hablamos para que podamos trabajar junto con nuestro Padre, amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Esa es la esencia de la oración. No es así, no se limita, aunque también incluye eso, a un momento solamente por la mañana. Puede ser, pero es mucho más que eso, es constantemente nuestros pensamientos. Cuando hablamos, cuando no podemos dormir, cuando vamos al trabajo, cuando salimos del trabajo, cuando subimos al carro, cuando llegamos a la escuela o dejamos a nuestros hijos en la escuela, es constante. Que también lo podemos dividir en momentos donde nos separamos y oramos en grupo y como congregación, pero es mucho más que eso. La esencia de la oración, mis amados hermanos, no tiene que ver solamente con palabras elocuentes que a veces cometemos, y yo soy el primero en decirlo, de palabras rebuscadas o elocuentes, ni pensamientos largos, ¿verdad? No es eso, no importa que lo hagamos, pero no es eso. Es en nuestro diario vivir, en todo lo que hagamos, en todos los momentos. Hasta cuando usted no pueda quedarse dormido ahí mismo en su cama, clama al Señor. Pero no cabe duda que hay obstáculos. Hay obstáculos que impiden que como discípulos, o muchos discípulos, tal vez ustedes no, pero algunos de nosotros, no nos permiten persistir. O nos desanimamos en la oración. Como que el estrés, las distracciones, los afanes de la vida, el ajetreo de la vida, un concepto erróneo de lo que es la oración incluso. A veces la falta de confianza en Dios, a veces tener nuestra propia confianza puesta en nosotros mismos, de que nosotros podemos resolver, por lo tanto, ¿para qué tenemos que acudir a Dios si yo soy un tipo que resuelve? Yo no tengo que esperar. Y esos son muchos impedimentos. Yo sería un mentiroso si le diría que han habido temporadas en mi vida que mi vida de oración deja mucho que desear. Sería un mentiroso si le diría que no es así. Y tal vez usted también, no quiero acusarlo, pero no es así. Todo siempre deja mucho que desear nuestra vida de oración. Por eso está ahí el pasaje, ¿no? Para que no se desanimen. Les enseñó esta parábola para que no se desanimen. Y otra idea es que tenemos que recordar que la oración, mis amados hermanos, no es un deber, es un privilegio. Porque si se convierte en un deber, una obligación, entonces no estamos haciéndolo correctamente. Como por ejemplo la oportunidad que tuvimos el año pasado de viajar a Kenia, al África, a otro continente, de ver, por ejemplo, la religión, que es una religión, no es una relación musulmán o el Islam, que cada 5 veces al día, no importa donde usted esté, tiene que tirarse al piso y con la mirada enfocada en el Meca orar. Es una obligación, no es un privilegio, es una obligación, 5 veces al día. Pero no es una obligación, es un regalo, es un privilegio que nos ha dado nuestro Padre. Ahora, el obstáculo que quiero que veamos en este pasaje, porque hay muchos otros obstáculos, pero el que quiero que nos enfoquemos, y creo que es el énfasis de este pasaje, porque muchos lo hemos malinterpretado, es cómo persistimos en la oración cuando todo a nuestro alrededor es desalentador. Creo que esa es la esencia de este pasaje.
cómo debemos de persistir en la oración cuando yo miro a mi alrededor y nada me alienta a orar. ¿Cómo podemos entonces persistir en esa oración? Y creo que es una pregunta vital que debemos lidiar o debemos de contestar esa pregunta. Tal vez usted diga, bueno, esa no es mi situación, esa no es mi temporada de la vida porque yo oro sin cesar, pase lo que pase. Muy bien, gloria a Dios, pero sé que hay familiares, personas que usted conocen que no es una realidad en su vida. Entonces, sería bien que aprendamos nosotros para poder animar a otras personas, porque creo que Jesús también lo valora porque nos comparte esta parábola. ¿Por qué? Por eso es importante entender el contexto de esta parábola, porque Jesús sabe algo que los discípulos no saben en este momento de la historia, en este momento de la revelación de Dios. ¿Qué es lo que ellos no saben? Que quizás sería la última vez que Jesús le puede enseñar a sus discípulos acerca de la oración. Ahora, vamos a acercarnos a esa pregunta y eso es lo que vamos a preguntar, porque está diciendo Jesús que al igual que la viuda, que nosotros molestemos al Padre Celestial hasta el punto que Él nos dé lo que nosotros queramos. Eso es lo que se ha sacado de ese pasaje fuera del contexto, de su contexto, para decir, mira, así como la viuda, tú pídele al Padre hasta que se moleste y te dé lo que tú quieres. Pero ¿es eso nada más lo que está enseñando la parábola? No, yo le propongo que es mucho más. Es mucho más que eso. Porque aunque la valentía, la constancia y la confianza de esta viuda son características que debemos admirar, pero hay algo más en este pasaje. Un detalle importante que quiero que veamos, que este pasaje o esta parábola está dentro de la categoría de contraste. O sea, hay muchas parábolas y muchas enseñanzas que se hacen como comparación, es decir, así es Dios como esto. Aquí hay un contraste. Es una parábola de contraste. ¿Cuál es el contraste? Lo que nos está diciendo que así como esta viuda que tenía todo en contra de ella, oprimida, un juez injusto, era mujer, así como ella recibió justicia. O sea, ¿cuánto más entonces tú y yo si somos hijos de Dios? Ese es el contraste. Si eres un discípulo, si esta viuda recibe justicia de un juez injusto que no considera a Dios, que no la considera a ella, que ella tiene un adversario, ¿cuánto más, amado hermano, tú y yo, que somos hijos de Dios, no somos dignos de llegar delante del Padre para que Él nos escuche? O Romanos capítulo 8, como diría Pablo, al que no, ve el contraste, al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por ustedes, ¿cómo no ha de darnos todas las cosas para que podamos cumplir los propósitos de Dios, que es ser transformados cada vez a la imagen de Jesús? ¿Cómo no ha de darnos todas las cosas? O cuando Jesús dice, si tú y yo, siendo padres malos, si tu hijo te pide un pan, ¿le vas a dar una culebra? No, ¿verdad? No es así. ¿Cuánto más no nos puede dar? ¿Cuánto más no nos va a dar el Señor cuando nos acercamos a Él en oración? Y sé que hay muchas personas que piensan que o han vivido de esa manera, ¿no? Que sus voces son oprimidas, hay muchas injusticias a su alrededor. Pero, amado hermano, escuche bien, en esta parábola, de una manera espiritual, lo que nos está enseñando el Señor, que los seguidores de Jesús, usted si es un seguidor de Jesús, venimos delante de un Dios compasivo, bondadoso, el creador del universo. Por lo tanto, podemos llegar delante de su presencia en oración y en petición. No solamente intercesión. No tengo que yo interceder por ustedes. Usted mismo, si es seguidor de Jesús, puede llegar delante de la presencia de Dios, porque ya tenemos un sumo intercesor, que es Cristo el justo, que ha adentrado a la misma presencia del Padre. Y está intercediendo por nosotros. Usted puede entrar a la presencia del Padre por lo que Jesús ha hecho. No importa su edad, no importa si lleva mucho tiempo o no lleva mucho tiempo asistiendo a la iglesia, no importa si se ha alejado y ahora regresa, no importa si es solo una palabra. Todos estamos llamados
a persistir en la oración, acercarnos en oración a la presencia de Dios el Padre. No malinterpretes lo que Dios piensa acerca de ti si eres un discípulo de Jesús. Ahora, segunda pregunta, para ir adelantando, ¿está este pasaje enseñándonos que Dios es tacaño con la compasión de quienes sufren? Tampoco, ¿verdad? No nos está enseñando eso. Ahora, ¿qué entonces es lo que nos está enseñando? Es que así como la viuda, si este juez injusto concedió esta petición improbable para la mujer, ¿cuánto más Dios, que es el juez del universo, escuchará las oraciones de sus hijos? ¿Cuánto más? Amén. Ahora vamos a responder, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este juez justo, no injusto? ¿Y qué es lo que ha hecho por nosotros? Mire lo que dice el versículo 4 para quedarnos en el pasaje. Durante algún tiempo él se negó, el juez injusto. Aunque no temo a Dios, dice para sí mismo, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme. Fíjense en la motivación del juez injusto. No es por deleite, no es por amor, no es por gozo, no es por beneficio externo, es por beneficio propio, es por obligación. Responde y dice, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida un yogur, me haga la vida amarga. En el original prácticamente diría como que le deja un ojo negro, ¿no? Es una frase, un dicho en el griego, que en nuestra cultura hay frases así similares, pero la traducción más apropiada es esta, es que no me haga la vida imposible, voy a tener que concederle justicia. Ahora, ¿en qué se parece Dios a este juez? ¿Quién se atreve a decir? En nada se parece al juez injusto, ¿no es así? Porque Dios no es indiferente a tus clamores, ¿no es así? Él no te niega la bondad, Él no tiene prejuicios hacia tu buen comportamiento. Él no es como yo cuando me peleo con mi esposa, que le digo, bueno, antes más, ahora menos, amados hermanos, tengan misericordia. No, pero tú, acuérdate lo que me hiciste hace 6 meses, acuérdate lo que me hiciste hace 3 meses. Perdóname, no, ya estoy cansado de que me pidas perdón. Dios no es así, Él no te toma en cuenta todas las cosas, Él no lleva una cuenta. Él no es así. Él no toma en cuenta cuántas veces has asistido o no has asistido a la iglesia. Diferente, ¿verdad? Pero bueno, hay que debatir esta pregunta profunda, porque después de esta enseñanza, y vamos a ver un ejemplo exacto de un ejemplo que es Jesús mismo, aplicando estas palabras, de persistir y persistir en la oración. Y está en Lucas 22:42, si lo quiere buscar ahí, lo que algunos conocen como el jardín del Getsemaní o el monte de los olivos, donde Jesús en oración persiste y persiste y persiste y le pide al Padre, Padre, si es posible, evita este camino, por favor. Si es posible, no me hagas tragar este trago amargo, y persiste en oración, pero da la impresión como que está hablando con un juez inflexible e injusto, porque ¿qué es lo que dice Jesús? Pero que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Pero da la impresión como que está hablando con un juez injusto, un juez inflexible, y no se pierdan ese detalle porque va dentro de la narrativa. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo Cristo pudo reunir la fuerza suficiente para aceptar esa desgarradora realidad que es la voluntad de Dios en ese momento? ¿Cómo perseveró Jesús en la oración cuando todo alrededor apuntaba de que no era justo? Era injusto lo que le estaba pasando a él. Fíjense que el pasaje no nos dice, porque a veces decimos nosotros hay que tener mucha fe. Jesús no tuvo mucho, podemos decir, ¿cómo que Jesús no tuvo fe? ¿Acaso que el Señor no le escuchó su petición? Pero hay una verdad fundamental en este pasaje que lo ayudó a Jesús y los puede ayudar a nosotros. Y una verdad trascendental, que era que Jesús sabía que sus oraciones estaban siendo recibidas no por un juez cruel, sino por un Padre compasivo y cariñoso.
Amén. Un padre compasivo que a pesar de los acontecimientos que vienen más adelante, y él sabía lo que se le avecinaba, él persistió y persistió en oración porque sabía que hablaba con un padre que lo escuchaba. Hablaba con un padre que no lo ignoraba. Sabía que hablaba con un buen Dios que no permitiría que las oraciones de su hijo fueran desatendidas o ignoradas. Y es lo mismo para ti y es lo mismo para mí. Amén. Sin embargo, ahí está el desafío para nosotros de aferrarnos, ¿verdad?, a esta verdad inmutable de que oramos a un Padre que nos ama incondicionalmente. Un Padre compasivo, que se preocupa profundamente por nosotros. Y escúcheme bien, quizás yo no pueda explicarle el porqué de todas las cosas y no le puedo dar el porqué de todas las cosas, porque hay cosas que son misteriosas. Y si usted no lo acepta, lo siento mucho. Pero lo que sí le puedo decir es que usted puede estar seguro que lo que sucede, y usted no lo puede explicar, ni yo se lo puedo explicar, no sucede porque Dios no se preocupa por nosotros. Él sí está pendiente de nosotros. Ahora, está diciendo solamente este pasaje que Dios es un buen Padre y poderoso y por lo tanto por eso debemos de acercarnos a Él. ¿Está diciendo eso simplemente? No, yo creo que está diciendo eso y mucho más. Y creo que es el carácter que distinga a estos dos jueces que transforma nuestra vida, puede transformar nuestra vida, pero también fue lo que fortaleció a Jesús. Y creo que con eso vamos a terminar viendo esa característica de este juez, que no la tiene el juez injusto, que este juez sí puede dar una justicia suprema, que es la que todos nosotros necesitamos. Y se lo voy a poner ahí en el versículo 6. Mire cómo continúa el pasaje diciendo: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? No, les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y esa pregunta la vamos a contestar juntos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la relación entre la fe y la oración y la justicia? Porque Cristo lo deja claro aquí. Ese juez injusto no se parece nada a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo se relaciona la fe, la justicia y la oración? Porque no podemos ignorar la realidad que todos como seres humanos tenemos o la cual abordamos. Las injusticias que suceden a nuestro alrededor. Injustices all over, right? ¿No es así? Nuestros países, miramos a las noticias y vemos injusticias. Y preguntamos, sí, es bueno decir Dios es amoroso y compasivo y está lleno de compasión, pero ¿qué de la injusticia a mi alrededor? ¿Qué de la injusticia en mi país, en los países alrededor del mundo? ¿Qué de la injusticia cuando recibo esa llamada del médico? No es justo. O cuando me quedo sin trabajo, cuando esta relación que tanto me importa termina en abandono o engaño y traición. Eso no es justo. O cuando la ansiedad y la depresión no desaparecen, pero tengo que fingir porque soy un buen cristiano y nadie se puede dar cuenta que estoy ansioso o deprimido. Eso no es justo. Entonces, ¿cómo reconciliamos esa idea de que Dios es justo, compasivo, amoroso y compasivo y nos escucha, pero las injusticias que vemos a nuestro alrededor? Porque el pasaje también se presta para preguntarnos, what about justice? ¿Por qué las balanzas están desequilibradas? ¿Por qué hay más acceso para otras personas y menos para los otros? Y creo que si usted ha estado aquí con la Iglesia San La Mañana por mucho tiempo, sabe que nosotros también queremos ser una voz para la injusticia. O sea que no desconectamos la una y la otra. Por eso nos esforzamos, nos comprometemos con ayudar a eliminar la pobreza.
o el hambre con ministerios como Puente de Esperanza, o con ministerios como Esperanza para Miami, de que salimos, nos arriesgamos a ir a lugares donde venden cigarrillos electrónicos o donde venden bebidas para jóvenes sin autorización y vamos a esos lugares con los jóvenes para decirles no, aquí tienen que hacerlo de la manera correcta porque es injusto. Pero ¿cómo se relaciona la oración con la justicia? Mire lo que le voy a poner ahí, lo que dijo este autor que se llama Jerry Stitzer, en un libro que se llama La gracia o una gracia disfrazada. Impactante. ¿Qué le sucedió a este individuo? En una ocasión, la única ocasión, por un conductor ebrio perdió 3 generaciones, a su madre, su esposa y su hija de 4 años. 4 generaciones. Y él reflexiona sobre su vida de oración y comparte, dice, finalmente he llegado a la conclusión, me he dado cuenta que el mayor enemigo que enfrentamos es la muerte misma, que se lleva a todos y a todo. Dice, ningún milagro puede salvarnos de la muerte. Un milagro es solo una solución temporal. Realmente lo que necesitamos es más que un milagro. ¡Wow! No me puedo ni imaginar. 3 generaciones, madre, esposa y hija de un momento. Pero entiendo lo que él está tratando de decir y por eso creo que vamos en buen camino en cuanto a entender esta parábola. Porque lo que nosotros necesitamos entonces es una justicia eterna. Y creo que ahí es donde está la parábola. Porque si simplemente Dios nos concede no sufrir o dolor, evitar el dolor o ser sanado de una enfermedad o algo de este lado de la eternidad nada más, pero de todo modo vamos a morir. Entonces Dios sería mentiroso, no, porque no está haciendo una justicia definitiva. Pero la única justicia que puede retroceder todo, hacer todas las cosas nuevas, es la justicia eterna, suprema, la que nuestros corazones desean. Por eso dice Él no tardará de hacer justicia para sus elegidos. Porque eso es lo que nuestros corazones anhelan y necesitan, una justicia tan poderosa que no la pueda derrotar el enemigo ni la muerte. Una justicia inmovible, una justicia que nadie nos pueda arrebatar y una justicia que restaura todas las cosas. Y esa justicia es lo que Jesús quiere enseñarle porque va a punto a Jerusalén, la alcanza Él mediante su vida, mediante su muerte, mediante su resurrección y mediante su ascensión. Porque solo a través de su amor por nosotros, que se muestra en el carácter de la cruz, que es la justicia de Dios sobre Cristo, que luego al resucitar, entonces Él puede vencer a la muerte y el poder esclavizador del pecado sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya la muerte no es la última palabra. Que la muerte la derrota la vida, así como fue diseñada por Dios. Es una gloriosa realidad, mis amados hermanos, que obtiene esta justicia de Dios. Que fíjense un momento, que el dolor, el sufrimiento, las lágrimas va a ser absorbido. Se lo va a tragar la vida eterna y el gozo que podemos tener en Cristo Jesús. O sea que, aunque te conceda algo terrenal para este momento y tú creas que ese es el fin de todo, no, hay una justicia mucho más, que la resurrección de Cristo es lo único que nos puede garantizar eso. Es la esperanza que nos sostendrá, esa realidad que cuando venga el desaliento porque vemos a nuestro alrededor y las cosas no son como deben de ser y la pobreza sigue aumentando y la opresión en su país, en mi país, y usted ruega y persiste, pero sabemos que nunca va a llegar a ser como debe de ser hasta que Cristo no regrese y haga todas las cosas nuevas. Pero no dejamos de orar, pero sabiendo de que nunca va a ser no va a ser el mundo ideal hasta que haya un nuevo cielo y una nueva tierra.
Gloria a Dios. De cómo se relaciona la oración entonces con la justicia, que gracias a la resurrección, fíjense, gracias a la resurrección, usted y yo entonces podemos orar y nunca rendirnos, porque sabemos que nunca pedimos en vano. Podemos orar sin cansarnos como discípulos de Jesús, como sus elegidos, porque sabemos que nunca vamos a orar en vano. Su oración nunca va a ser en vano, ni la mía va a ser en vano. No fue en vano la oración de Jesús, ¿no es así? Se hizo la voluntad de Dios el Padre. Entonces, ¿cuál es la realidad espiritual? Y ahí vamos ya aterrizando el avión. Que Cristo nos invita como sus discípulos, a cada uno de nosotros. Así como en esta parábola que la viuda persistente persistió y persistió delante de este juez injusto. La diferencia es que como seguidores de Jesús podemos persistir con confianza en la oración, sabiendo que oramos a un Padre bueno, justo y que garantiza que la vida tendrá la última palabra. ¿Y cómo sabemos? Porque fíjense lo importante del contexto. Unos capítulos después, en Lucas 23, es el mismo escenario. Jesús tiene que ir delante de un juez, Herodes, Pilato, injusto. No le importa lo que dice nadie. Dice 3 veces he encontrado que este hombre no tiene motivo para acusarlo. 3 veces diferentes. Pero por la persistencia, fíjense los detalles, por la persistencia de aquellos que decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Que unos días antes decían, Hosana, dice que entregó al asesino culpable de insurrección, pero al inocente lo llevó a la cruz. ¿Ven los detalles? Y ahí entonces se logra la justicia máxima que anhela nuestros corazones. Entonces podemos persistir en oración porque sabemos quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Amén. Podemos persistir en oración porque sabemos quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Porque como Cristo en su agonía, cuando descansó, o Él descansó profundamente en esa verdad inquebrantable de que sabía que su Padre se preocupaba por Él y se preocupa por nosotros. Así que cuando vengan las tormentas, la decepción, la pérdida que ataca nuestros corazones, podemos estar firmes que Él no nos abandona y que nos da mucho más de lo que usted piensa que es lo que Él tiene que darle, porque Él quiere darnos mucho más que eso, de lo que nos podemos imaginar, para que como seguidores de Jesús podamos persistir en la oración y nunca rendirnos. Y terminamos con el versículo 8 porque muchas personas malinterpretan eso y dicen, no, pero hay que tener mucha fe. No, pero usted lee la Biblia dentro de su contexto, porque en el mismo capítulo 17 Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles dice, cuidado con ser piedra de tropiezo para otra persona. Ay, mi madre. Después le dice, si tu hermano peca contra ti 7 veces al día y 7 veces al día viene y se arrepiente, perdónalo. Y como usted y yo hubiésemos respondido, los apóstoles dicen, Señor, aumenta nuestra fe porque eso es imposible. Y Jesús dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le podría decir a esta planta, arráigate y plántate en el mar. Oh, entonces no es mucha fe, entonces es en quién tienes puesta tu fe. No es la cantidad ni la calidad de tu fe, es en quién tienes puesta tu fe. Pastor, no estoy de acuerdo contigo. Ok, sigamos al capítulo 18. ¿Qué hace inmediatamente decirle eso a los discípulos, a los apóstoles? Les da una historia de 10 leprosos que solo uno regresa, ¿se acuerdan? A darle gracias y adorar a Dios. Y dice, tu fe. ¿Cuál fe? No que tuvo mucha fe, dice que clamó, ten misericordia de mí, maestro. Esa es la fe que está buscando el Señor. Todavía no los he convencido. Bueno, pasemos a la segunda parte del versículo 18. No podemos decir mucho porque Diego va a estar exhortando de ese pasaje la semana que viene. Pero ¿qué es el ejemplo del versículo 9 del capítulo 18? Hay 2 personas. Un fariseo y un recaudador de impuestos. Sígame el pensamiento. Jesús dice, ¿encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra? ¿Qué fe?
El fariseo dice que se acercó al templo y decía: gracias que no soy como estos pecadores, estos adúlteros, estos borrachos, estos recaudadores de impuestos. Pero el recaudador de impuestos dijo: Señor, no soy digno ni levantar mis ojos delante de ti. Solo tengo mi pecado para entregarte. Esa es la fe que está buscando él. No la cantidad, no cuánta tu fe. No, es en quién tienes puesta tu fe. No importa si es poquita. Esta semana estuvimos orando por unos hermanos que estaban orando, tenían miedo, estaban llorando. ¿Qué es eso? Es poca fe. Pero a pesar de su fe, Dios se manifestó. A pesar de su poca fe, porque no es cuánta, es en quién tienes puesta tu fe. Y cuando persistes y persistes en orar, ¿no hará justicia el Señor a nuestra vida? No hará justicia. Cuando regrese el Hijo del Hombre, encontrará fe. Fe en aquel que vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, que murió una muerte como un pecador sin nunca haber cometido pecado, pero que venció la muerte y nuestros peores enemigos. ¿No hará de dar justicia? Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque tu palabra siempre nos ayuda a tener un mejor entendimiento, Señor, incluso de pasajes así que a veces por muchos años lo hemos sacado fuera de contexto y pensamos que sí, solamente pido, Dios me va a dar todo lo que yo quiero. Pero ¿cómo podemos ver que tú quieres mucho más? Porque tú eres el que nos das un nuevo querer. Tú eres el que cambia nuestro querer para que se alinee y se conforme y se entone con el querer de tu corazón, Señor. Gracias porque has puesto en nosotros como tus hijos, tus elegidos, el deseo de incluso así pelear, ser una voz para la viuda, ser una voz para el huérfano, ser una voz para el oprimido, pero sabiendo que fundamentalmente lo que el ser humano necesita es la justicia suprema, porque la justicia de este lado del cielo, todas las cosas que puedan venir y puedan darnos más acceso a los recursos sociales, a las riquezas, todo eso va a desvanecer igual, y si nuestra vida no está reconciliada contigo a través de la obra de Jesús, de nada sirve esa justicia, Señor. Lo que necesitamos es ser justificados delante de Dios el Padre a través de nuestra fe en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.